Muy bien, chicos, el día de hoy damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente llegar por estos medios, ¿verdad? Vamos a repasar este tema el día de hoy con el tema de potenciación. Vamos a realizar actividades de propiedades de la potenciación. Primero vamos a completar la tabla. Tenemos allí el producto, base, exponente, potencia y lectura. Nosotros allí tenemos que el 4 se repite 4 veces multiplicando. Entonces, como yo tengo allí el 4, yo voy a colocar mi base, que es 4. Y el exponente, voy a saber cuál es el exponente viendo cuántas veces se multiplicó ese 4. Cuento 1, 2, 3, 4. Entonces, mi base es 4 y mi exponente también es 4. La potencia. La potencia se da al obtener el resultado de la multiplicación y yo voy a decir 4 por 4 por 4 por 4 y eso me va a dar como resultado 256. Me va a preguntar ahí en ese momento la lectura y en ese momento yo ya voy a expresar en una potencia. Voy a decir 4 elevado a la cuarta potencia. Bien, entonces aquí yo voy a tratar de escribir 4 elevado a la cuarta. Muy bien, y así voy a continuar haciendo mis siguientes ejercicios. Si aquí en cambio me da la lectura 5 elevado al cubo y me dice que 5 elevado al cubo, lógicamente mi producto va a ser el 5 como base multiplicado 3 veces que da el exponente. Coloco cuál es la base, cuál es el exponente y el resultado de la potencia. Bien, la segunda nos dice, observa el ejemplo de las propiedades de la potenciación y resuelve. Nosotros ya trabajamos con las propiedades de la potenciación, lo cual puedes revisar también en el aula virtual en donde yo les dejé unas diapositivas con las propiedades que habíamos visto en clase. Vamos a ver la primera y nos dice propiedades de potencias de igual base. Tenemos allí que las bases se coloca la misma base y cuando hacemos producto o multiplicación de potencia, los exponentes se suman. Cuando tenemos cocientes de potencias de bases iguales, es decir, vamos a dividir, colocamos la misma base y los exponentes se restan. Cuando hacemos potencia de una potencia, es decir, cuando sacamos la potencia de otra potencia, vamos a colocar la misma base y en este caso, los exponentes se van a multiplicar. Entonces yo tengo aquí una primera respuesta, tengo 4 al cuadrado por 4 por 4 al cubo. Entonces yo voy a colocar la misma base y voy a sumar los exponentes. El primer exponente es 2, el segundo exponente como no está se sobreentiende que es 1, ¿verdad? Se sobreentiende que es 1 y más 3 que es el valor de la siguiente potencia. Entonces yo sumo 2 más 1, 3 más 3, 6 y la respuesta sería 4 elevado a la sexta potencia. Lo mismo vamos a realizar con la siguiente. Yo tengo 5 elevado a la séptima potencia dividido para 5 elevado a la cuarta potencia.
Cuando yo tengo cociente o divido producto o divido potencia, coloco la misma base y voy a restar los exponentes. Entonces tengo 7 menos 4 me da 3 y ese es mi resultado. Cuando yo hago potencias de una potencia, coloco la misma base y los exponentes en este caso se multiplican. Y tengo 7, 5 por 2, 10. Entonces me quedaría 7 elevado a la décima potencia. Y así vas a resolver esta tabla. Para resolver propiedades de potencias tenemos allí, expresa como potencia. Tenemos 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios y por 2 tercios. Nos están dando los productos. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Colocar primero allí la misma base, que sería en este caso 2 tercios, y ver cuántas veces se ha multiplicado esa fracción. 1, 2, 3 y 4. Esa fracción se ha multiplicado 4 veces. Quiere decir que mi fracción está elevada a la cuarta potencia. Lo mismo va a ocurrir con los demás ejercicios. Calcula las siguientes potencias. Nosotros habíamos trabajado aquí calculando las potencias de números decimales. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para calcular los números decimales? Lo primero que debemos hacer es sacar la potencia de la fracción normal, ¿verdad? Aquí arribita lo voy a hacer. Entonces yo voy a colocar 3 y me dice que esta está elevado al cubo. Entonces yo digo 3 por 3, 9, 9 por 3 es 27. ¿Qué hago luego? Voy a multiplicar el número de decimales que yo tengo por el exponente. Entonces yo tengo aquí una frase decimal por mi exponente que es 3. Eso quiere decir que mi decimal en este caso tendrá 3 decimales. Como yo ya tengo 27, ocupa el puesto de 2 decimales. Y coloco 0,027. Puedes hacer esta operación o esta pequeña operación en una hojita aparte y colocar solo la respuesta en el cuadrito. Esta es mi respuesta. Recuerda que para multiplicar o para sacar potencia de números decimales, primero debemos realizar la potencia significativa, luego multiplicar las frases decimales, las cifras decimales, por el exponente y allí obtendremos la cantidad de decimales que tendrá la respuesta. En el siguiente dice, observa el resultado y escribe el exponente correspondiente. Entonces aquí nosotros obtenemos pues un número decimal y tenemos 0,07. Aquí me dice que yo debo resolver cuál es el exponente correspondiente. Recuerdo pues yo ahí que el exponente me va a salir la cantidad de 343. Un tip importante es poder saber que este número, yo primero para calcular potencias decimales, el primer número o el número obtengo una cifra significativa. Entonces yo tendría que saber a qué número o a qué exponente voy a elevar el número 7 para que mi respuesta sea 343. Si yo multiplico 7 por 7 son 49 y 49 por 7 son 343. Tengo que multiplicar 3 veces para obtener ese resultado. Quiere decir que mi exponente será 3. ¿Cómo yo compruebo que mi exponente es 3? Pues porque realizo la actividad. 7 por 7, 49, 49 por 3, 343. Debo multiplicar ahora las cifras decimales por el exponente y tengo 2 cifras decimales por el exponente. Eso me va a dar como resultado 6 cifras decimales. Voy a contar si tengo las 6 cifras decimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras decimales. Quiere decir que mi exponente es 3. Lo mismo debes realizar con las otras operaciones. La siguiente nos dice, determina el área de cada cuadro. Nosotros tenemos allí 1,5, 2,2 y 3,2. Si nos dice que el área es L por L, es decir, lado por lado, voy a multiplicar 1,5
por 1,5. Bien, y al multiplicar me da 1.5 por 1.5 me da como resultado 2,25. Y ese es el área. Lo mismo debemos hacer con los otros dos cuadritos más. Muy bien chicos, hasta aquí ha llegado este ejercicio. Recuerda subir esta actividad en tu aula virtual. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.